Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y en esta ocasión pues hemos invitado a un secretario de despacho de la administración estatal que tiene que ver con un asunto que a usted, sí, a usted le debe interesar, porque es algo que nos atañe a todos. Cheque usted quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Víctor Alvarado Martínez. Nació en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Veracruzana. Cursó la maestría en el Politécnico de Montreal, Canadá, a través del programa de Ingeniería en Medio Ambiente con especialidad en residuos peligrosos y remediación de suelos contaminados, y por la Universidad de Kobe, Japón, en monitoreo y análisis de riesgos ambientales. Laboró como investigador en el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología. Fue secretario técnico del Consejo Estatal de Protección al Ambiente de Veracruz y coordinador del programa ambiental Tú Decides. Ha sido catedrático en la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa, en la materia Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable y en la maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental. También ha participado en diversos proyectos de investigación aplicada a la remediación de suelos contaminados y gestión de residuos peligrosos, así como de capacitación técnica en materia de prevención y control de la contaminación. Actualmente es el secretario de Medio Ambiente de Veracruz. Pues ya lo tiene usted en su pantalla, ya vio quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Muy buenas noches, secretario. Muy buenas noches, querido Pepe, Manuel, Raimundo, muchas gracias. Muy contento de estar hoy aquí con ustedes y buenas noches a todo el teleauditorio. Raimundo Jiménez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Manuel. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Y veo que traes la sonrisa a flor de labio. Yo creo que ahorita va a subir esto de temperatura. Me siento muy contento de estar con amigos. No, pero qué bueno que nos acompañes, porque yo creo que con todo lo que tú sabes, porque dominas muy bien esta materia, pues sí, yo creo que nos vas a poder explicar con gran detalle pues lo que estamos padeciendo, ¿no? Que las altas temperaturas pues no son obra del diablito que tenemos aquí en el logotipo del programa, y bueno, ver las causas y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Para, pues por lo menos para empezar a contener ya un poco, ya para que esto nos siga agravando. No sé qué tan grande eres, no vi en tu semblanza el año en el que naciste, pero no sé si todavía te tocó en Jalapa conocer esas capas espesas de niebla, de neblina, ¿no? Acabo de llegar al cuarto piso, Raimundo.
Y sí, tengo 40 años cumplidos, nací en 1975 aquí en Jalapa y cómo no, me tocó todavía esa etapa en la cual era las dos estaciones que existían, vamos, en Jalapa, decía la gente, o mejor dicho, que en Jalapa existían únicamente 2 estaciones en el año. La primera la de lluvias y neblinas y la otra la de la estación del ferrocarril, ¿no? Entonces, y es cierto, porque se mantenía una temperatura constante y esto nos permitía de alguna manera contar con un clima idóneo que ha ido variando en las últimas décadas, principalmente los últimos 15 años han sido contrastantes con lo que me tocó vivir. Pero sí, definitivamente coincido contigo, este no es un tema de un diablito como ustedes lo manejan aquí en Polaca, la Veracruzana, sino el diablito que llevamos dentro los humanos y que hay que abordar, esperemos en esta hora estar a la altura de sus inquietudes. Bueno, esperamos que no salga alguna diablura, pero bueno, de repente sí salen, ¿eh? De repente sí. Manuel Rosete Chávez, a propósito de diabluras, que es muy agudo y muy ocurrente, muy sagaz. Y a veces diabólico. Mientras no le digas choque, todo está bien. Manuel Rosete. Y jalapeño como tú. Sí, es cierto. Que también recuerdo aquellas temporadas de que Jalapa era de dos tiempos, ¿no? Sí. ¿Cuándo veías un ventilador en una casa en Jalapa? Hace 30 años. Un aire acondicionado, mira, como que aquí tenemos. O llevar aire acondicionado en los vehículos. No, ya ni siquiera pensar en las casas, ¿no? No, era anafres cuando hacía mucho frío, ¿no? Sí. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? ¿En qué momento de repente cambió Mira, todo? hay dos situaciones que prevalecen en el sentido, en esto que se denomina una variabilidad climática. Tenemos que hablar de estos términos y disculpen que caiga yo en algunos aspectos técnicos porque es necesario de alguna manera también diferenciar. Aquí estamos hablando de un contexto de una microrregión que puede ser la región capital, que estaba rodeada de un manchón de bosque muy importante, que es el bosque mesófilo de montaña, mejor conocido como bosque de niebla. De hecho, Jalapa y Coatepec son ciudades que crecen dentro del bosque. Así debemos nosotros de idealizarlas. El cambio de uso de suelo, amén el incremento de la mancha urbana, ha llevado que esta variable, vamos, que teníamos nosotros ecosistémica, que daba la característica climática, microclimática a esta región, vaya cambiando. Aunado con ello, también tenemos los cambios de uso de suelo que están aledaños a la región capital, tanto hacia la cuenca baja como hacia la cuenca alta también. Es decir, transformaciones que llevan que los bosques se transformen en potreros para introducir ganado o que se desarrollen cultivos, y en ese caso también hay una transformación muy grande que pasa del cafetal de sombra, que también es característico de esta región, a cañaverales. Y en ese sentido también se transforman las características del propio ecosistema. Y eso nos lleva a que la mancha urbana, en lugar de tener también una cobertura vegetal, que tiene un gradiente de temperatura de más o menos de 5 a 8 grados, ahora se transforme en asfalto. Y en ese sentido también estemos incrementando las capacidades de reflexión de calor. Por lo tanto, la humedad cuando llega, en lugar de quedarse y mantenerse, como es el esquema del bosque, que son resumideros de temperatura, absorben humedad, producen agua, regulan el clima, ahora se traducen en espejos que reflejan la temperatura y que inclusive la aumentan. Entonces, esto es lo que nos ha llevado precisamente a establecer políticas importantes en materia de medio ambiente. Y una de ellas es precisamente la conservación y restauración de los ecosistemas. Veracruz tiene todavía aproximadamente entre el 10 y el 15% de sus ecosistemas conservados, que no es una cifra, es muy poco. Tan solo hablar de cómo se ha transformado, recordar que por Veracruz se introdujo el modelo de desarrollo español, por Veracruz llegó el modelo europeo que introdujo la transformación hacia cultivos y la transformación hacia el ganado. Y esto se ve en el reflejo en donde Veracruz transforma sus bosques y selvas para llegar hasta casi el 52% de su superficie transformado en potreros para introducir ganado. Y luego le sumamos otro 30% para el desarrollo agrícola, y dejamos únicamente un 20% para poder tener tanto el esquema de conservación de ecosistemas como también las manchas urbanas o los asentamientos humanos. Entonces es producto precisamente, Manuel, de esto. Y esto se da no nada más en la zona de Jalapa. Aquí contrasta porque nosotros podemos ver
como si nosotros los que habitamos en la capital subimos aquí a La Joya a echarnos un quesito, a unos frijolitos todavía rancheros, ahí con Darío, podemos nosotros inclusive ahí constatar como en la tarde está la neblina. Inclusive puedes tener chubascos como los que nosotros teníamos o el chipi-chipi característico de nuestra ciudad, pero que aquí en la región capital se ha dejado de vivir, porque precisamente lo que sucede es que el ecosistema ha ido subiendo. Inclusive las especies, si con el tiempo adecuado, que no lo están teniendo, se pueden ir adaptando y pueden ir migrando. Es por ello que ya encontramos inclusive chaquistes en Jalapa, les ha tocado. Vas a una comida mosco. Mosco, pero chaquiste, Pepe, que no eran característicos de esta región. Ni el zancudo. Ni el zancudo. Y estamos hablando entonces que las especies dengue, también, chikungunya. Medio impronunciable. Esto eso, ¿no? sí está medio raro, suena albur. Pero pero bueno, ahí viene el nombre y definitivamente pues esas especies estos vectores también van migrando porque encuentran las condiciones adecuadas de temperatura. Entonces, la propia naturaleza se encargaba de regularlos. Y en ese sentido estamos también teniendo un efecto definitivamente negativo y de alguna manera contrastante con lo que veníamos contemplando en pasadas décadas, ¿no? O sea, la autoridad no contempló este crecimiento asfáltico. Bueno, yo creo que ha habido la necesidad de ir generando modelos que de alguna manera, como lo estamos haciendo ahora ya, regulen el crecimiento urbano, pero de manera más enfática y con una visión más ecosistémica. Estamos hablando de que antes se reconocía la necesidad de conducir o regular, la mancha urbana en asuntos que tenían que ver con dónde colocamos el desarrollo en cuanto a habitacional, urbano, industrial, de alguna manera la infraestructura también hospitalaria, por decir los servicios, bienes y servicios. Ahora lo que estamos haciendo es concatenar esto con los ordenamientos ecológicos territoriales. Pero más allá de ello, lo que estamos viviendo nosotros como veracruzanos tiene que ver también, con una respuesta, a nivel institucional, en donde hemos sido, de hecho, golpeados, sumamente golpeados, y seguimos siendo muy vulnerables a los embates de la naturaleza. El Golfo de México, que recibe constantemente no nada más huracanes, porque estamos hablando de tormentas tropicales y huracanes, y la gente piensa que exclusivamente son ellos los que pueden hacernos daño a nivel de infraestructura y todo, cuando no es así. De hecho, muchos de las afectaciones o de las afectaciones mayores que hemos vivido han sido por inclusive depresiones tropicales o fenómenos atípicos, en donde frentes fríos, frentes tropicales se confrontan, se enfrentan, se localizan y nos dejan caer una cantidad de agua sin que haya necesidad de que sea un fenómeno tipo ciclónico de huracán o una tormenta tropical. Y todo eso está relacionado con el deterioro de los ecosistemas. Es por ello que a partir de esta administración, en el 2011, hubo cambios notorios en la regulación. En el 2011 se introduce una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano promovida por el señor gobernador, el doctor Javier Duarte, en donde se establece la prohibición de desarrollo habitacional o desarrollo de infraestructura en áreas verdes. Inclusive las áreas ecológicas restrictivas de los programas de desarrollo urbano son reconocidos por el Estado como áreas naturales protegidas. Es decir, necesitan mantenerse para lo que fueron creadas, que son para proveer protección y también proveer de servicios a los asentamientos. Demasiado tarde, ¿no? Pues mira, lo importante es que ya está reconocido. Y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a alinear todo el crecimiento en ese sentido. Cuando ya tiene pavimento. Sí, definitivamente tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que también empezar a visualizar bajo un enfoque de adaptación a los fenómenos, que vamos a estarnos enfrentando en un futuro inmediato y en un futuro en mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con otro fenómeno global, que es el calentamiento de nuestro planeta. El globo terrestre se está calentando, está teniendo variaciones a nivel climático y efectos meteorológicos que incrementan estos fenómenos. Y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. Esto es parte de lo que ya está contemplado dentro de la ley. Tenemos un marco a nivel de protección civil, tenemos la prohibición que comentaba yo ahorita, tenemos los ordenamientos ecológicos territoriales, el manejo integrado de cuenca, que ha llevado a que Veracruz, tan solo en esta administración, importante recordar que antes de la administración del doctor Javier Duarte Ochoa no existía una Secretaría de Medio Ambiente, como tampoco existía una Procuraduría de la materia, que eso nos lleva todavía a reflexionar acerca de
¿Qué tanto nos retrasamos en esta toma de decisiones? Como tú bien lo mencionas. Pero lo importante es que se haya tomado la decisión y que se haya elevado este tema al más alto nivel de las instituciones. Si bien necesita todavía ir acompañado del apoyo presupuestal para poder dar de alguna manera los avances que se requieren. Pero lo importante es que ya contamos con un marco a nivel institucional y que venimos trazando esta agenda que nos permite que ahora alineemos a los ayuntamientos, que es ahí donde necesitamos actuar. El recordar que el desarrollo municipal, hablando exclusivamente del desarrollo de los municipios, está de alguna manera considerado en los 3 niveles, tanto federal como estatal como municipal. Y en ese sentido, son los municipios los que regulan el crecimiento de su mancha urbana. Lo hacen a través de los programas de desarrollo urbano. Sin embargo, todavía es un hábito mal llevado por parte de los ayuntamientos el hacer los cambios de uso de suelo y de alguna manera no considerar estos programas de desarrollo urbano en el cumplimiento cabal para poder precisamente garantizar que estas áreas verdes que nos sirven de espacios protectores se mantengan. Y es ahí donde tenemos que actuar. De hecho, aquí en la ciudad capital de Jalapa tenemos un ejemplo de lo que el gobierno del estado ha venido impulsando, en donde las más de 5,600 hectáreas que tiene la zona conurbada de Jalapa, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan, de espacios ecológicos restrictivos, acaban de ser decretados por el gobernador como área natural protegida, dejando un legado muy importante para un futuro a muy largo plazo, ¿sí?, que va a llevar a que Jalapa y Coatepec y todas estas ciudades, Banderilla, San Andrés, Tlalnehuayocan como municipio y todo, a la hora de que crezcan, puedan contar con espacios en donde se conecte no nada más la biodiversidad, sino también los servicios que nos prestan y que mantengan de alguna manera la regulación de los efectos del clima a muy largo plazo, ¿no? Entonces, parte de una visión un poco más a largo plazo, ¿no? Raimundo. Víctor, otro gran problema es el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Bueno, vemos problemas en Coatepec, en Emiliano Zapata. Creo que Jalapa ha logrado ahí más o menos resolver el problema, ¿no? Pero en el resto del estado vemos también tiraderos a cielo abierto. Ese es un tema muy importante y de hecho es uno de las agendas que vamos a tener pendiente como estado, no nada más en esta administración, sino en las futuras. Les platico cómo estamos y de qué magnitud es el reto que tiene Veracruz en ese sentido. Tenemos una generación de residuos sólidos urbanos que rebasa las 6,500 toneladas diarias a nivel estado. Somos 8 millones de habitantes y generamos aproximadamente un promedio entre 800 y 850 gramos de residuos cada uno de nosotros como veracruzanos. Ello nos lleva a desarrollar una infraestructura que permita precisamente canalizar estos residuos. Recordar que el tema de los residuos sólidos urbanos es de competencia municipal. Son los ayuntamientos, desde el 115 constitucional está establecido este tema y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente lo recoge. Nuestra ley estatal también. Por lo tanto, son los ayuntamientos quienes tienen que hacerse responsable de esta adecuada disposición. Hacerlo no es sencillo. Hacerlo requiere de infraestructura y una infraestructura que no cuesta 2 centavos. Estamos hablando de inversiones importantes que no todos los municipios pueden realizarla. Y es por ello que venimos de alguna manera impulsando la creación o la conformación de espacios regionales. Existen en Veracruz 28 rellenos sanitarios, de los cuales 8 son concesionados y se manejan bajo un esquema privado como el que tenemos en Jalapa o el que está en Emiliano Zapata. No obstante, y aparte tenemos otros 20 que son trabajados por los municipios. No obstante lo anterior, aún tenemos todavía que avanzar para cubrir un 45% remanente de residuos a nivel estatal, que son todavía dirigidos a a sitios de disposición inadecuada, como llámese tiraderos a cielo abierto. Ahora, un tiradero a cielo abierto puede ser manejado de manera adecuada cuando existe la conciencia, la voluntad de las autoridades municipales y sobre todo el desarrollo de capacidades para que se haga. El tema es que no se está haciendo de esa manera. El tema es que tenemos nosotros que trabajar muy de la mano con los ayuntamientos para poderlos llevar a que desarrollen precisamente ese interés. Lo mismo sucede con el agua. De hecho, los 2 temas ambientales que más deben de interesar
por ser precisamente dos de los problemas más importantes que tienen los ayuntamientos, es el saneamiento de las aguas residuales y la disposición de los residuos sólidos. Actualmente, ¿qué venimos haciendo en cuanto a desarrollo de infraestructura? Estamos en vías de construcción de un relleno sanitario con una planta de tratamiento de residuos en la región de Cuitlagua, que nos va a permitir a toda esa zona centro, probablemente inclusive podamos de alguna manera acercar este modelo hasta cubrir la región de Córdoba, para que con una inversión privada ahí se manejen cerca de 300 toneladas de residuos que van a disponer distintos municipios aledaños a esta región. Tenemos también en Vega de la Torre, estamos en vías ya también de redireccionar todo un tema de construcción de su relleno sanitario, que estamos de hecho de finalizar con relación a lo que se viene desarrollando también con recursos de la Federación por parte de Semarnat. En Papantla tenemos una inversión de cerca de 11 millones de pesos en donde vamos a ya desarrollar su relleno sanitario y que pudiera en algún momento funcionar bajo un esquema regional para la zona del Totonacapan. Y en la región norte tenemos en Tampico Alto también la construcción de otro relleno sanitario para poder dar cobertura a estos municipios. Con ello estaríamos avanzando en cerca de un 10% más de lo que tenemos como cobertura, para poder llegar a un 55-60%. Tenemos también avances importantes en la generación de un proyecto que nos permitiría, con la voluntad de los alcaldes de la región sur, resolver de una vez y por todas el problema de las matas, que es este gran tiradero a cielo abierto, este foco de contaminación y esta vergüenza a nivel de la disposición de residuos que tenemos en la zona sur. En la región de Minatitlán específicamente, y en donde se han depositado residuos durante más de 15 años de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. Ahí se disponen cerca de 800 toneladas de residuos diarias y tenemos la posibilidad de darle solución a través de un proyecto ubicado en Izhuatlán del Sureste, con la posibilidad de cancelar ya ese tiradero a cielo abierto y que se daría solución a un problema muy grave de contaminación contaminación ambiental, y pasar de alguna manera también a un esquema de saneamiento del mismo sitio. Y esto no va a ser de hoy al próximo año, este saneamiento y todo son etapas sucesorias en las que nos va a llevar unos 5 años a futuro para poder llevar a cabo el resarcimiento de este foco de contaminación. Y por poner algo una parte de lo que venimos nosotros impulsando, otro sitio que también está con avances importantes es Perote. El alcalde de Perote ha mostrado interés en acercarse a inversionistas y poder desarrollar también el esquema en su territorio. Estamos ya analizando los terrenos para poder canalizar la planta de tratamiento y poder ya sacar adelante de una vez y por todas ese sitio. Y finalmente, uno que también nos interesa mucho, que es el de Veracruz, un sitio que está concesionado a una empresa que es la misma que opera en Jalapa, que no viene realizando las actividades de forma adecuada y que ha llevado a que este sitio inclusive sea mal operado. Por lo tanto, el ayuntamiento ya está en vías de establecer una negociación con ellos porque tienen un contrato que fue firmado por anteriores administraciones y que comprometía precisamente al ejercicio o al desarrollo del manejo de los residuos a través de esta empresa, y poder aterrizar una planta que sería la primera probablemente en el país para poder hacer aprovechamiento térmico de los residuos, que hay que reconocerlo. Los residuos, la basura, vamos, como la conoce la gente, los residuos sólidos urbanos, tienen una capacidad de servir como combustible en condiciones adecuadas. Y esto es precisamente. Este es un esquema muy interesante, Manuel, en el cual se separa la fracción orgánica de los residuos, sí, y lo que se hace es la utilización de la fracción inorgánica que tiene un poder calorífico, por ejemplo, los plásticos, el PET, las bolsas de basura, el esquema del papel, el cartón que va incluido de alguna manera en esa, o los envases multicapa. ¿Sí? Entonces, todos estos plásticos, recordar que tienen una base que vienen de los hidrocarburos, por lo tanto tienen un poder calorífico que puede ser aprovechado. Esto se hace en muchas entidades a nivel mundial, estamos hablando principalmente en Europa. Francia maneja un porcentaje muy importante, Alemania maneja otro, Inglaterra también, pero donde más se utiliza es en Japón. El 95% de los residuos de Japón son incinerados y utilizados para cogeneración de energía. Han llegado a desarrollarse ya tecnologías que inclusive, como lo hacen los ingenios con el bagazo, como lo hacen otras industrias, se utiliza lo que era el residuo como combustible, y esa generación de calor a través de un esquema
de manejo adecuado del vapor y unas turbinas, lo que hace es generar energía, que en muchas ocasiones rebasa las necesidades de la propia planta y por lo tanto puede ser ofrecido a través de esquemas de venta de la energía eléctrica. Esto es lo que se está trabajando en Veracruz, hay buenos avances, el alcalde Ramón Poe está de verdad muy comprometido en este tema, está clavado de cabeza en tratar de resolver esto, y también tenemos algo que es importante mencionar, que es la voluntad de otros actores, como lo es el propio Sindicato de Limpia Pública de Veracruz, que de alguna manera fue parte del ejercicio que se hizo con el ayuntamiento ahorita con Ramón Poe para poder destrabar las negociaciones, ¿no? Muy bien. Es parte de lo que traemos. Tenemos algunas preguntas de ciudadanos, porque en Polaca, la Veracruzana, no tan solo cuestionamos y preguntamos los periodistas, sino también algunos actores importantes de la sociedad. Algunos cuestionamientos tienen que ver con la verificación vehicular, que bueno, que tenemos entendido que todavía no se está aplicando en este nuevo reglamento de tránsito, porque creo que no hay engomados, ¿no? Algo así. No. A ver, ¿cuál es la idea? Bueno, vamos escuchamos mejor los bien, cuestionamientos, ¿no? Sí, secretario Víctor Alvarado. En esta administración hemos tenido la fortuna de la creación de la SEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente, así como la construcción de la estrategia de biodiversidad y las estrategias, las agendas sectoriales de cambio climático. Esto ha sido un gran avance para Veracruz y hemos tenido la fortuna de tener un equipo calificado y a su titular que tienen las características de la experiencia para llevar a cabo la gestión con la Secretaría. ¿Cómo podemos asegurar a futuro que esto siga adelante y cuáles han sido los factores que han permitido estos avances en los últimos 5 años? Gracias. Bueno, ahí está la pregunta. Pues definitivamente es una pregunta muy, muy importante. Creo que tiene que haber una continuidad en la voluntad política para poder seguir avanzando en lo que es la agenda ambiental. Debemos de alguna manera también reconocer que la agenda ambiental debe dejar de ser sectorizada a una sola dependencia, porque los problemas ambientales no surgen de la Secretaría de Medio Ambiente, los problemas ambientales surgen de alguna manera de las demás agendas de trabajo a nivel institucional o de la propia sociedad en su conjunto. Es decir, a nivel de gobierno, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a dar continuidad a lo que se ha comenzado ahora, que es incluir la agenda ambiental dentro de lo que es las demás dependencias de gobierno. Y definitivamente tenemos que avanzar en algo que no hemos podido alcanzar con toda plenitud. Tiene que ser un ejercicio en donde vaya acompañado de mayores presupuestos. Estamos hablando de una secretaría que en el ejercicio 2015 viene aplicando 48.5 millones de pesos de presupuesto aprobado por el Congreso. Y esto necesita cambiar, necesita también traducirse en mayores presupuestos para tener mayor capacidad y sobre todo desarrollar los programas a los cuales debemos de estar impulsando. Y yo diría con una muy seria y profunda ventaja que tiene Veracruz. Fuera del Distrito Federal y de la región quizás del Golfo de California, Veracruz es uno de los estados con mayor capital y masa crítica de actores relacionados con el medio ambiente. Tenemos la enorme fortuna de contar con nuestra alma mater, creo que todos ustedes son egresados de la Universidad Veracruzana, yo también soy egresado de la Universidad Veracruzana, y en la universidad hay una larga historia en materia de investigación con relación a lo que es nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ecosistemas. Más allá de ello, tenemos el Instituto de Ecología. El Instituto de Ecología, que es un referente a nivel nacional, donde ahorita se está desarrollando, en este año, se está desarrollando la inversión en ciencia y tecnología más grande del país. Son más de 700 millones de pesos en una ampliación del Clúster 3 que se está contemplando y en donde residen más de 400 investigadores ahí haciendo su labor y que necesitamos de alguna manera acercar a las necesidades de gobierno para que sus investigaciones con un enfoque de pertinencia nos ayuden a resolver la problemática. Y estamos avanzando también en un tema muy importante, que es la inclusión de la sociedad civil organizada con mayor profundidad en la agenda ambiental. Y esto, si bien hemos tenido grandes avances, hemos tenido ese acercamiento, aún necesitamos generar esquemas que permitan el apoyo también a estas instancias para que se sumen de manera mucho más contundente en la agenda ambiental. Y definitivamente tiene que darse un acercamiento y sobre todo un trabajo conjunto con actores como ustedes.
con los medios de comunicación que nos permitan de alguna manera llevar ante la sociedad el mensaje de la magnitud del reto que tenemos frente a nosotros. Señores, no hay desarrollo económico, no existe desarrollo económico, no existe una viabilidad futura para nuestra entidad y para nuestro país sin salvaguardar las condiciones ambientales que tenemos. Tanto la economía como la sociedad surgen de lo que es el entorno ecológico, de lo que es nuestro entorno. La salvaguarda de las condiciones de él mismo y sobre todo también el asegurar las condiciones de su calidad es precisamente a donde tenemos que avanzar. Yo diría que en ese sentido la pregunta de René es muy valiosa, máximo porque ella es la representante del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y estamos hablando de la institución financiera que provee, de hecho, de apoyo a academia y a sociedad civil más importante de Latinoamérica y que tenemos la fortuna de contar con ella aquí en México. Tenemos Sí, otra su preocupación, perdón. perdón. Su preocupación es que se le dé continuidad a este trabajo de ustedes. Sí. Y yo me sumo a esa preocupación, ojalá continúe, ¿no? Yo diría no nada más continuidad, debe haber mayor profundidad y debe haber mayor convicción y mayor contundencia en el sentido del apoyo que se le pueda dar. Antes de irnos al corte, escuchamos la otra pregunta y le pedimos aquí al secretario que conteste brevemente. Vamos con la pregunta. Bueno, hacemos una pregunta muy respetuosa de cómo el Consejo se ha insertado en la agenda ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, en lo que sería la parte de seguimiento a lo que son las áreas naturales protegidas dentro del estado de Veracruz y cómo ha influido en la parte social y ambiental esta parte del Consejo Civil. Adelante, secretario, con la respuesta. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, ahorita que veo Enrique, es una institución muy valiosa. Fíjense, ellos atacan el tema forestal, pero lo hacen trabajando con las comunidades agrícolas, trabajan con los campesinos y de alguna manera generan un esquema en el cual les acercan opciones para que ellos puedan irse separando de una vorágine de deterioro, es decir, de consumo o estar llevando a cabo tala para reconocer las virtudes que tiene el recuperar el ecosistema o mantenerlo. De forma tal que nosotros hemos hecho nuestra la filosofía de este consejo, que es otra asociación civil, para trabajar específicamente en un área natural protegida como lo es San Juan del Monte. No sé si la conozcan ustedes y si no, los invito a todo el auditorio, al teleauditorio que nos visite, en un área protegida que tiene 600 hectáreas aquí en Las Vigas y que está maravillosamente conservado. Es un bosque en donde ustedes pueden entrar, hay un centro de capacitación y ahí mismo de educación y capacitación ambiental y ahí mismo estamos trabajando con el Consejo Civil. Este Consejo Civil nos ha llevado a establecer medidas de aprovechamiento con fines de conservación del bosque. Y entonces estamos nosotros desarrollando un esquema en el cual el mismo bosque como área natural protegida puede generar los recursos financieros para su mantenimiento y su aprovechamiento. Esto es algo que ha llamado la atención inclusive del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ustedes deben de estar enterados del proceso de deterioro que se está llevando en la zona de Michoacán con el espacio de la mariposa monarca. ¿Y dónde se da esto? Precisamente se da en los terrenos nacionales, que son propiedad de alguna manera de la nación, porque no es posible bajo el esquema del modelo de la regulación o la legislación nacional el hacer aprovechamiento de estos ecosistemas. Nosotros hemos encontrado la forma aquí. Trajimos a la gente de la Comisión Nacional y quieren ver y analizar este modelo para aplicarlo en la región del Pico de Orizaba, donde tenemos serios problemas de deterioro por tala ilegal, precisamente en terrenos nacionales. ¿Dónde está exactamente? Esto está exactamente en Las Vigas, pasando lo que es el ciclo verde. Entran ustedes a mano derecha, ahí donde está el Rey, que venden un pulque muy rico, no sé si lo han probado ahí. No, sí. pero... Con gusto los invito porque de verdad es muy sabroso. Y venden unas gorditas y nos vamos a comer un pulquito y tomar un pulquito muy rico. Ahí enfrente se mete uno hacia San Juan del Monte y es una reserva que de verdad vale la pena conocer. Cualquier ciudadano puede entrar. Cualquier ciudadano nos puede llamar. ¿Cobran?
por entrar? No hay cobro en lo absoluto. Lo que estamos haciendo... ¿Puede hacer picnic y toda la cosa? De hecho, los fines de semana está lleno de gente ahí haciendo... Claro, hay que apagar las fogatas muy bien, por ¿no? supuesto. Para no provocar incendios. Pero tenemos nuestros guardaparques que hacen una muy buena labor ahí y están vigilados durante el fin de semana. Y cuando gusten vamos y de verdad se van a sorprender de la riqueza que tenemos aquí. Es una buena temporada que no se está muy frío. Ahorita es muy cerca. San Juan del Monte. Pero ahí ¿cuál es el ingreso del...? ¿Qué estamos haciendo? A ver, nos juntamos con la Universidad Veracruzana, jalamos al Consejo Civil, metimos a otros actores también importantes académicos y le dijimos, oye, a ver, yo tengo que dar mantenimiento a ese bosque. Porque al bosque hay que cuidarlo, al bosque hay que podarlo, hay que hacerle sus brechas cortafuego, hay que hacer el acomodo de material y todo. So pena de generarle condiciones para que con estos calores, una canícula, un estiaje, una colilla, una fogata o algo trascienda, no nada más afectar ahí donde se dio, sino inclusive suba a las copas de los árboles y se extienda. Entonces, ¿qué hicimos en ese sentido? La Universidad Veracruzana estaba muy reacia que en el área natural protegida hiciéramos aprovechamiento con fines de conservación, no comercial, fines de conservación. Y nos fue acompañando uno de los más, opositores fue Héctor Narabe, precisamente, usted lo deben de conocer, que fue muy grillo. Director de la Facultad de Biología. Y él precisamente nos fue dando el acompañamiento y todo hasta llegar al porcentaje necesario para poder mantener el bosque sin entrar en un deterioro o en un esquema que de alguna manera rebasara la capacidad del mismo. ¿Qué hicimos en ese sentido? Aprovechamos un 13%, ¿sí?, de un espacio. Con eso lo único que hicimos fueron podas, aclareos de algunos elementos que estaban ya de alguna manera enfermos o que estaban suprimidos, que habían sido de alguna manera debilitados por el propio ecosistema, pues estaba muy saturado. Entonces se le aclara el bosque, entra la luz, el bosque toma vida y aparte sacamos un poco de esa madera. Esa madera se mete al fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano, que es vigilado por la Universidad Veracruzana, vigilado por el Instituto de Ecología, y que es un modelo precisamente este fideicomiso, del cual si hay oportunidad me gustaría mucho platicarles. Pero estamos haciendo esa labor y con una vigilancia, con Contraloría del Estado ahí presente, y esto llevó a que se generen los fondos para pagarle al Consejo Civil que hizo los trabajos, generar el programa de manejo del área natural protegida y pagar infraestructura para el área. Entonces, del mismo bosque sale la riqueza, ¿no?, para mantenerla. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el secretario del Medio Ambiente, Víctor Alvarado. Ya vi usted que habla mucho, pero déjeme decirle que no es rollo lo que dice, no es paja, sabe mucho de su materia y cuando se sabe mucho, pues se le perdona que hable tanto, porque tiene mucho que decir. Vamos a una pausa, regresamos. Sí. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista.
Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que nos sigue acompañando aquí en Polaca, la Veracruzana. Seguimos charlando con Víctor Alvarado, secretario del Medio Ambiente. Y bueno, lo platicábamos incluso en alguna ocasión en una charla anterior a este programa. Algo que llamó mucho la atención el año pasado con esto de esta granizada atípica, estos granizos gigantes que cayeron aquí en Jalapa, que rompieron parabrisas, medallones. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué se debió? Ya nos habías platicado un poco, pero quisiéramos que se lo platicaras a nuestro auditorio, ¿no? Claro, porque o sea, puede repetir, ¿no? Puede pasar, ¿no? Nuevamente. No fue castigo Bueno, divino. existe el riesgo, sí, claro. A ver, No nos agarró a pedrada Dios. Sí, claro. Hay que empezar a yo creo a reconocer y hablar de alguna manera, de forma muy realista, que estos llamados actos de Dios, porque el término en inglés son acts of God, están más relacionados con el hombre y con el diablito que decíamos que llevamos Como el dentro, que está aquí en Polaca. como el que está en Polaca, la Veracruzana, porque, bueno, esto que estamos hablando y que comentábamos en su momento, Pepe, que tú bien mencionas, está siendo de alguna manera también estudiado por la propia Secretaría de Protección Civil, tiene elementos de modelos atmosféricos y modelos climatológicos que nos han llevado también a tratar de entender qué sucedió ese día. Ese día tu servidor estaba en la región de Coatepec, un domingo, eran las 4 de la tarde, lo recuerdo bien, y recuerdo que estaba yo con mis hijos comiendo y le dije a mi señora, ¿sabes qué? Esa nube no me gusta nada, está muy alta. Le digo, vamos a regresarnos, pues va a venir un aguacero terrible. Y dicho y hecho, nos agarró el aguacero cuando veníamos saliendo de la región de Briones, precisamente. Dimos la vuelta hacia Coatepec y nos metimos. Y cuando empecé a recibir una cantidad de mensajes de todos lados, ¿no? Entonces llegamos a casa de ustedes y vimos que todo estaba bien y estaba preocupado porque se habían dejado las ventanas abiertas y todo estaba bien. En ese momento le hablé con mis directores y dije, vamos a hacer revisión de qué pasó cuando empecé a ver cómo estaba todo. En lo que era competencia nuestra, vamos a ver nuestra área protegida aquí de Parque Natura, ¿sí? Llegamos al Parque Natura y después de ver los mensajes de toda la gente que estaba tanto en el lago, el fraccionamiento del lago, como la plaza, como las trancas y toda la zona en donde se dio todo esto, hacia la región de Montemagno, de los fraccionamientos y demás, pues el Parque Natura estaba intacto. No había recibido como tal, había recibido la granizada, pero no de los tamaños que habíamos visto, ¿no? O que fuimos todos testigos. Entonces, eso nos ha llevado inclusive a platicar con algunos actores dentro del esquema de protección civil, en donde se analizan modelos que nos hacen pensar que, de hecho, bueno, ellos tienen muy claro y se han dado las explicaciones de cómo se generaron estos granizos tan grandes, ¿no? Estamos hablando de un vórtex de temperatura muy elevado que se da precisamente por esa masa de concreto, de asfalto que tenemos en nuestra ciudad, que en ese día alcanzó temperaturas elevadísimas, que se conjuga a esa hora con los vientos alisios que vienen de la costa cargados de humedad y que lleva precisamente que se establezcan estas corrientes de chorro ascendentes que aglomeran los granizos. Si ustedes se dieron cuenta, las bolas estaban conformadas por pequeños granizos. Entonces lo que genera es que esas corrientes son tan elevadas que hacen que las gotas vayan subiendo, se vayan aglomerando como un muégano y después llegue a un punto en el cual pesan tanto que ya vencen el peso de la corriente ascendente. Y se da precisamente por el cambio que hemos dado en el uso de suelo aquí en nuestra región. Eso es lo que nosotros tenemos contemplado de alguna manera como Secretaría, que pueda suceder, es posible que se pudiera repetir el fenómeno. ¿Sí? Sigue siendo el mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar en consecuencia para reconstituir un tejido vegetal en las zonas en donde tengamos de alguna manera, claro, reforestar y sobre todo también romper
esos cambios tan dramáticos que pueden existir a nivel de las temperaturas cuando estamos hablando de una mancha urbana. Y tenemos de alguna manera muy bien identificados cuáles fueron las zonas afectadas y dónde han sido los cambios de uso de suelo más, de alguna manera más graves desarrollados en los últimos 12 a 15 años y coinciden perfectamente con estas regiones. Entonces, a ver, pero reforestar ¿cómo? A través del establecimiento de corredores. Tenemos que de alguna manera existe superficie dentro de la ciudad que es susceptible de restauración, inclusive de revegetación. Parte de ellas son precisamente las áreas ecológicas restrictivas. Las áreas ecológicas restrictivas, muchas de ellas se dan porque tienen cobertura vegetal y tienen capacidad de alguna manera ecosistémica. Otras porque necesitan de alguna manera ser recuperadas con fines de protección o con fines de que sirvan como áreas protectoras. Y es precisamente lo que tenemos que desarrollar. Entonces, esto ya está analizado. ¿Cuáles? Tenemos ya el archipiélago del bosque de niebla, es la nueva área natural protegida de que te estoy hablando, y es todo un cinturón verde que rodea a Jalapa. Todo un cinturón verde que tiene que ser conservado, primero conservado, es decir, no desarrollo habitacional, no desarrollo de infraestructura. Puede haber de alguna manera actividades que fomenten la productividad de las regiones, pero considerando también el esquema de conservación. Y ahí mismo también establecer otros cinturones verdes. Y aparte también tenemos que hacer un replanteamiento que ya lo viene encabezando el alcalde Américo Zúñiga con el plan estratégico de desarrollo que implementa con el Banco Interamericano. Estamos hablando de, por ejemplo, una ciudad como Jalapa, que ha crecido aproximadamente una tasa del 2.5% anual, pero que tiene un crecimiento de su mancha urbana superior al 12%. Entonces está completamente desfasado el porcentaje poblacional con el porcentaje de cobertura de la mancha urbana. Y máxime cuando estamos hablando de que adentro de Jalapa existen más de 800 hectáreas de terreno que pueden ser aprovechables para el desarrollo habitacional sin considerar áreas verdes. Estamos hablando de terrenos comerciales, terrenos baldíos y demás que pueden ser utilizados para el desarrollo de infraestructura urbana de vivienda. Y eso también es parte de lo que ha manejado inclusive las instituciones como la SEDATU, por ejemplo, el subsecretario Nieto, precisamente, que ha venido aquí, ha estado acompañando al ayuntamiento y que habla precisamente de una implosión de las ciudades. Lo que tenemos que generar es crecimiento verde, crecimiento ordenado. Tenemos que generar no el esquema tenemos que generar un esquema de conducción del desarrollo urbano. No es un esquema de segregación de las zonas. Tenemos que aprender a convivir de alguna manera con nuestro propio entorno y valorarlo. Muchos de los jalapeños podemos hacer y valer la pena que hiciéramos hasta un ejercicio aquí en Polaca, la Veracruzana, con estos cuestionarios que se le da a la gente, para que nos indiquen y también preguntarles si conocen las áreas naturales de su ciudad. ¿Quiénes han estado en el Parque Natura? ¿Quién ha estado aquí en el Cerro de la Galaxia o en la Martinica? ¿Quién se ha acercado a lo que es la ribera del río Cedeño, que tiene un corredor ahí ripario valiosísimo? ¿O quién ha estado ahorita con el ejercicio que está haciendo el INECOL de acercamiento a la sociedad? Cada vez veo más gente, pero aún así es de verdad preocupante ver cómo las plazas comerciales, Manuel, están saturadas un domingo, ¿sí? Pero tú te asomas a un jardín botánico o a un parque natura y difícilmente vas a encontrar el 10% de la gente que está concentrada en los grandes centros comerciales, ¿no? Entonces estamos hablando de que la gente sale a hacer día de campo a estos espacios que nada tienen que ver con el contacto con la naturaleza, ¿no? Que serían los pulmones de la ciudad, ¿no? Que son los pulmones y deben conservarse como ellos, ¿no? Ese es el tema importante. Muy bien, tenemos más preguntas de ciudadanos. Adelante. Pues me gustaría saber qué está haciendo el gobierno del estado para coadyuvar con las demás autoridades de la zona metropolitana de Jalapa para tratar de frenar este crecimiento urbano que hemos tenido, que hemos experimentado en la zona de la región capital. Pues creo que es parte de lo que comentábamos, ¿no? Precisamente son temas importantes que tienen que ver con, primero que nada, la utilización de instrumentos que tenemos dentro de la ley. Uno de ellos es el Manifiesto de Impacto Ambiental, ¿sí? En el Manifiesto de Impacto Ambiental
tiene que estar vinculado con los planes de desarrollo urbano. Primero que nada, en esta administración ya nos están tomando válidos los cambios de uso de suelo que se promueven bajo un cabildo, ¿sí? Precisamente porque contravienen la legislación en materia de desarrollo urbano. Ya con la reforma que establece el gobernador, decíamos, las áreas verdes y las áreas ecológicas restrictivas son consideradas espacios protegidos. Por lo tanto, para nosotros, el establecimiento el llevar a cabo cambios de uso de suelo a través de una sesión de cabildo no es válido. La única forma en que se tiene que hacer es a través de la modificación de los programas de desarrollo urbano, y eso lleva un proceso de consulta y de participación social que no se da a través de una sola reunión en donde los representantes del cabildo toman una decisión. Segundo, a través de los ordenamientos ecológicos territoriales, promoviéndolos. Estamos trabajando para la región capital y 11 municipios el ordenamiento ecológico territorial, que va a ser algo que le va a donar el INECOL en reciprocidad al gobierno del estado, en reciprocidad al ejercicio que hizo el gobernador de donar las 38 hectáreas donde está asentado el Instituto de Ecología con el Santuario del Bosque de Niebla con fines de conservación y de investigación. Ellos van a donarle este ordenamiento ecológico territorial, que esperamos esté listo yo creo que para el primer semestre del año que entra. Son procesos desafortunadamente que llevan un tiempo largo. Estamos trabajando con un donativo de Pemex en otro tema que también es importante. El puerto de Veracruz está recibiendo y va a recibir una andanada de inversiones económicas muy fuertes. La ampliación portuaria de Veracruz, que va a llevar a que el puerto incremente sus capacidades en cerca de 3 veces, va a detonar cerca de 50-60 mil empleos directos y un tanto más similar indirectos. Y si nosotros le ponemos un jefe de familia o una jefa de familia por cada uno de estos empleos, estamos hablando de un domicilio. Estamos entonces hablando de una de que aparte de que lo que involucra el puerto, más todas las industrias que se van a venir, Veracruz pueda estar inclusive duplicando su mancha urbana dentro de los próximos 15 a 20 años. De no contar con los elementos de ordenamiento ecológico y de planeación urbana, podríamos estar repitiendo en el presente errores porfirianos. Y eso creo que no es válido, máxime con la normatividad y la legislación que tenemos en estos momentos, legislación y normatividad. Por ello estamos trabajando con Petróleos Mexicanos, pedimos un donativo y ellos nos apoyaron para desarrollar el programa de ordenamiento ecológico territorial de la antigua Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Es decir, estamos hablando desde el norte, que es hacia donde va la mancha urbana de Veracruz, la antigua, toda la ciudad de Veracruz, Boca del Río, que de alguna manera su crecimiento ya está limitado en territorio, pero sobre todo también Alvarado. Y esto lo estamos haciendo con un enfoque climático, con un enfoque en donde ya estemos pensando también en lo que nos depara a futuro. Y esto también lo estamos desarrollando para el ordenamiento general del Estado. Estamos en tiempo y forma para poder dejar el ordenamiento ecológico territorial de Veracruz al final de la administración del doctor Javier Duarte, ya con las consultas publicado, en donde no nada más estemos hablando de regiones, sino de toda la cobertura de todo el territorio, veracruzano, ¿no? Tenemos otra pregunta de un ciudadano. Una pregunta concreta es la importancia de las declaratorias de las áreas naturales protegidas para las ciudades. En este caso me refiero concreto a la Reserva Archipiélago de la ciudad de Jalapa. La pregunta es si ya existe o ya se vislumbra la generación del plan de manejo de esta Reserva Archipiélago para la ciudad de Jalapa. Adelante. Esa reserva, la Reserva Archipiélago del Bosque de Niebla es la que comentábamos hace unos momentos, que se decretó el 5 de enero. Son 5.600, más de 5.600 hectáreas que están establecidas en estos 5 municipios, desde Banderilla, Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec y Jalapa. Y ¿qué sigue ahora? Es importante la pregunta que hace el biólogo, porque no nada más es una cuestión de sacar un decreto y establecer ahí. De hecho, hay
ocasiones en que se mencionan áreas naturales con decreto que no están siendo protegidas, y hay otras áreas naturales que no tienen decreto y que están siendo protegidas. Entonces, el tema aquí que se menciona es muy importante, porque tenemos que avanzar hacia lo que es el documento rector que nos va a nosotros como entidad ambiental, pero sobre todo a la sociedad de los 5 municipios, delimitar cuáles son las acciones que podemos desarrollar ahí. Es decir, ¿qué puede hacer el pequeño ejidatario, el que tiene 1 hectárea? ¿Sí? ¿Qué puede hacer el gran poseedor de cafetales? ¿Cómo puedo de alguna manera establecer mecanismos de regulación? ¿Y dónde es necesario que establezcamos medidas que contengan? Es decir, aquí vamos a generar acciones para conservar. Y en estas otras, ¿qué podemos hacer? Podemos llevar a cabo acciones de diversificación productiva. ¿De qué estamos hablando? El cafetal, por ejemplo, los cafetales de sombra, de los cuales se habla nada más por la cereza que producen, tienen mucho más valor por el agua y por los servicios ambientales que están proveyendo, que por el propio café cereza. Y sobre todo también a la hora de que analizamos el contexto en el que están inmersos, que son altos en biodiversidad, podemos, por ejemplo, generar esquemas en donde puedan reproducir especies en la región, especies a través de unidades de manejo ambiental, o inclusive, por ejemplo, las orquídeas. Esta región tiene un potencial para poder llevar a cabo la reproducción controlada de las orquídeas y su comercialización, que es uno de los puntos hacia donde nosotros tenemos que estar dirigiendo los esfuerzos. Y esto daría inclusive mucho más ingreso que el propio café. Entonces, es parte de... Pero eso es una buena idea. Pero aparte, no nada más tenemos que canalizarlo hacia allá, hacia las orquídeas. ¿Cómo valorizamos el café? Y entonces entramos en contacto con el Instituto de Ecología, que tiene a grandes investigadores como puede ser Robert Manson o Gerardo Hernández, que están trabajando un esquema en donde sí quieren conservar el bosque de niebla, pero dicen, ¿cómo lo puedo conservar si no ayudo económicamente a quienes están viviendo ahí? Entonces, por ejemplo, miren, nada más de darles, llega un ejido y nada más con darles una despulpadora que tiene un costo de 10 a 12 mil pesos a el ejido, organizándolos, capacitándolos y llevándolos de cereceros a pergamineros, es decir, despulpando el café, pueden tener un incremento ellos del 40 al 50% de su ingreso, que es para un ejidatario pequeño, poseedor de 1 hectárea, hay veces hasta de media hectárea, porque ya se ha ido fragmentando tanto con la explosión poblacional que también ha tenido la región, es valiosísimo. Y entonces y si a ese le acercamos el esquema de aprovechamiento de su flora y su fauna, podríamos estar generando un corredor en conjunto, autoridades municipales, estatales y federales, que de verdad permita que esta zona empiece a recuperar el interés más allá del cambio de uso de suelo de un cultivo a otro, porque ahorita estamos perdiendo mucho con el costo de oportunidad con relación a la caña de azúcar. La caña de azúcar que por mucho les está dando hasta 4 o 5 veces más ingreso que un cafetal de sombra. Y el tema es cómo valorizamos el café. Eso es lo que están haciendo estos investigadores. Esto es lo que estamos haciendo también con otras organizaciones no gubernamentales para poder llevar a cabo precisamente este plan de manejo. De eso habla Olic. ¿Cuándo lo podemos tener listo? Estamos contemplándolo para tenerlo listo este año a través de un apoyo del Fondo Ambiental Veracruzano, que es el fideicomiso que ha creado el gobernador para poder precisamente atender esto de la labor de apoyo hacia la sociedad civil organizada y hacia las comunidades. Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo. Raimundo Jiménez, si tengas alguna otra pregunta. Quedó pendiente lo que comentaste sobre lo de la verificación vehicular. Ya ves el problema que hubo ahí con los dueños de los verificentros. Bueno, es importante y relevante el tema. Estamos trabajando una agenda que reconoce el deterioro que existe de nuestro entorno, no nada más a nivel de flora, fauna y demás, sino también tenemos otras matrices. Decíamos el agua, desafortunadamente el agua no es un tema que esté sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente, está sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, pero el aire sí. Y el aire, dentro del ejercicio que estamos llevando nosotros como Secretaría de Medio Ambiente, hemos tenido un acercamiento con la Federación para poder desarrollar una política que nos lleve a identificar, primero que nada, cómo está nuestra calidad del aire. Reconocer que antes de esta administración lo que teníamos era un programa de verificación vehicular estático que se empezó a generar desde hace más de 25 años a través de una serie de centros de verificación que no estaba cumpliendo con la normatividad, que tenía serios problemas y deficiencias en la operación y que también estaba sujeto a
observaciones en cuanto a el cumplimiento, en cuanto a esquemas de cumplimiento de la normatividad e inclusive de medidas o de casos muy desafortunados de corrupción que se vivían día con día en ese sentido. Lo que nosotros generamos es una plataforma que primero que nada identificara, porque así está establecido como gestión integral de calidad del aire, cuál es la situación del aire en nuestra entidad. ¿De verdad es necesario un programa de verificación? ¿Es necesario un programa de no circula? ¿Sí? ¿Qué estamos respirando? Y en ese sentido no teníamos información. Lo primero que teníamos que hacer, por lo tanto, es generarla. Y eso se hace a través del monitoreo. Y el monitoreo a través de estaciones de monitoreo atmosférico. Bajamos recursos de la Federación, establecimos la primera de ellas en Jalapa y la segunda en Minatitlán. Ahorita estamos terminando de construir ya también Iztaxoquitlán, que va a cubrir la región de Orizaba, corredor industrial de Orizaba. Vamos a bajar también la otra en Poza Rica, que estamos ya terminándola, mejor dicho, de construir, y vamos a contar con una quinta en Veracruz. Una vez que con esta red de monitoreo, lo que empezamos a generar es información. Y nos dimos cuenta de que la situación no era tan positiva como nosotros la imaginábamos. Tenemos problemas de deterioro de calidad del aire, existe un deterioro grave, acentuado de la calidad del aire en Jalapa, también en Minatitlán. Estamos al borde de empezar a rebasar ya las concentraciones de la norma oficial. Y en ese sentido podríamos entrar en una fase de no tomar medidas correctivas adecuadas, en una fase en la cual estemos hablando de exposición a población vulnerable a una atmósfera inadecuada, es decir, estamos hablando de un problema de salud ambiental. Y déjenme nada más contextualizar de qué se trata todo esto. Naciones Unidas el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente identifica a lo que es la contaminación del aire como una de las 8 fuentes de mortandad a nivel mundial. De hecho, en México se manejan cifras entre los 25 y 30 mil muertes anuales relacionadas con el deterioro de calidad del aire. Y en ese sentido no nada más es una cuestión de salud, que por supuesto que es importante, es una cuestión económica. Para nuestro país es aproximadamente, de acuerdo al INEGI, cifras del INEGI en el 2014, aproximadamente del orden de 500,000 millones de pesos, que equivale a cerca del 3.4% del Producto Interno Bruto, lo que representa los costos representados por el deterioro de la calidad atmosférica en México. Y Veracruz no es la excepción. Por lo tanto, estamos hablando de que establecimos el monitoreo, tenemos ya todo identificado y generamos ahora un nuevo esquema que lleva a que, una vez que establecimos las políticas, que generamos todo el programa, llevemos a cabo la modificación del programa de verificación vehicular. Una modificación que está establecida por norma, en la cual los estados estamos obligados a pasar de una verificación estática a dinámica. Se hizo a través de un concurso público, en donde se reconoce una figura que fue generada en el 2009 en la ley, que son los verificentros. Los verificentros son los que van a brindar el servicio de verificación dinámica, y estamos haciéndolo ese ejercicio a través de esta transición. ¿Pero cuándo se aplican las multas? Las multas van a estar siendo aplicadas dentro de 2 meses. Estamos dando una prórroga de 60 días. ¿Por qué la prórroga? Porque es muy importante tu pregunta, Pepe. Mira, el tema de la verificación y el tema sobre todo también de el que un vehículo pase o no la verificación está estrechamente ligada hacia la relación que tiene el dueño con su vehículo. Es decir, si tenemos un vehículo afinado, si tenemos un vehículo cuidado, es casi un hecho que no vas a tener problema en materia de verificación vehicular. El tema es que si no lo haces y si tu vehículo no lo cuidas, entonces tú vas a estar yendo a los centros de verificación y no pasando las pruebas. Lo importante pues es dar estos 2 meses en donde se van a dar apercibimientos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, conminando a la gente a que vaya a hacer su verificación, pero también es importante decirle a la ciudadanía que tienen que hacer la afinación de sus vehículos. Esto es un tema muy sencillo, es un tema de un sistema que le metes a tu coche y que saca tu coche.
Y en ese sentido, si tú tienes el cuidado de mantenerlo de forma adecuada, vas a tener emisiones que van a estar muy por debajo de lo que está permitido para que entonces te des tu permiso y no tengas problemas de transitar. Por ello el tema de los 2 meses. Por ello también es importante que la gente esté enterada, porque todavía tenemos cerca del 50% del parque vehicular que no o que no verifica de manera cotidiana. Ahora de que ya que se empiece a sancionar, todos recurrirán a ese sitio. Por lo tanto, tendrán que hacerlo ya con los vehículos en condiciones adecuadas para poder de alguna manera... ¿Cuánto cuesta verificar un vehículo y quiénes son los concesionarios de esos verificentros? Actualmente cuesta 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos, estamos hablando de más o menos ¿cuánto? 210 pesos. ¿Sí? Y estamos hablando son 220 centros de verificación que están en el estado y a los cuales se puede requerir. ¿Cómo se dieron? Híjole, se otorgaron a través de concesiones desde que se dieron inclusive sin ningún criterio en su momento. ¿Sí? No es como este esquema de verificentros que entrará en vigor en enero. Los centros de verificación, las concesiones se otorgaron sin un criterio específico. A los amigos, vamos. Bajo un esquema en el cual se vieron beneficiados los actuales concesionarios, y se dio también bajo un esquema en el cual no había un diseño. Por lo tanto, en muchas ocasiones tienes una alta concentración de centros de verificación que inclusive rebasa la demanda de los vehículos, de los ciudadanos. Y eso lleva precisamente a que se establezcan prácticas inadecuadas, prácticas inclusive de corrupción en su momento, o de no cumplimiento a la normatividad, y es precisamente lo que nosotros o que estamos ya diseñando para poderle dar la vuelta a esa página, entrar con esquemas que cumplan con la norma oficial mexicana. Estamos en la mesa sentados con los estados de la megalópolis, que es esta entidad que concentra al Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, y que también genera la política de verificación a nivel nacional. Y en ese sentido Veracruz ya está ahí. Estamos en vías de asignar los convenios para que la verificación, una vez que ingrese la verificación dinámica en vigor, que será en enero, la verificación dinámica en Veracruz sea reconocida en el Distrito Federal. ¿De cuánto es la multa si alguien no ha verificado? Actualmente es de 15 salarios mínimos quien no haya verificado, que entrará en los 60 días que hemos estado. 15 salarios mínimos más o menos. 15 salarios mínimos, estamos hablando de 1,000 pesos aproximadamente, 1,100 pesos. Estamos 70 pesos el salario mínimo. Se traen y te van a pedir una mordida como ¿de cuánto más o menos? 200. 200 vale. Eso está garantizado por la Secretaría de Seguridad Pública, que no va a ser así. Pero más allá de ello, si alguien los denuncia, pueden ir a la cárcel. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Hasta 7 años. Hasta 7 años. Hasta 7 años. Y eso es lo importante, que se haga la denuncia. Pero también es importante hablar de la reincidencia. Quien reincida va a recibir una multa de 20 salarios mínimos. ¿Y quién sanciona al ciudadano que ofrece la mordida? Porque muchas veces el ciudadano la propicia, ¿no? Eso es parte de la discusión que tendríamos que estar ya generando. Para que se dé la corrupción hay uno que ofrece y otro que acepta, ¿no? Claro. Pero aquí es importante que la gente participe, que la gente entienda que esto es para mejoría de su propio entorno. Hay que, por supuesto, también trabajar en hacerles saber todo esto. Por ello es importante participar en foros como como evitar que el dueño del verificentro te venda la calcomanía ni te verifique el auto, ¿no? Eso es parte de lo que la ciudadanía tiene que hacer. Y eso también hay que entender lo siguiente. No nada más estamos hablando de los esquemas que se van a dar a través de los centros de verificación, en su momento, una vez que ingrese la dinámica en los verificentros, sino también estamos inclusive ya contemplando en el reglamento medidas en donde los vehículos que sean notoriamente contaminantes, es decir, que estén arrojando estas grandes emisiones, y en donde va a entrar el transporte público también, porque el transporte público no estaba sujeto a... Sí, es lo que te iba a comentar, que a los que habría que meter en cintura son a los concesionarios del transporte público, porque vemos ahí autobuses chatarra. Incluso hay muchos concesionarios que van a traer o compran vehículos de desecho del DF o de otras ciudades y los traen acá, y son los que andan circulando todo el día
y echando humaredas, ¿no? Pues y sí enoja a los particulares, porque tú llevas tu coche a verificar y pues tu coche nada más lo mueves un rato cuando vas al trabajo o vas a la escuela por los hijos o vas al súper y lo guardas. Pero el autobús del transporte urbano pues es el que anda circulando todo el día. Sí, claro. Aquí en Jalapa he visto varios, ¿eh? Y que tiene que ver con lo que comentábamos. Parece que van fumigando. Sí, y nadie les hace nada. Pepe, tiene que ver con lo que comentábamos. Tiene que ver con sí, es cierto. Tiene que ver con los esquemas de afinación. Tiene que ver con los esquemas de mantenimiento, tiene que ver con cambiar los aceites, con cambiar los filtros y todo. Que luego usan hasta diésel de mala calidad. A ver, aquí Manuel Rosete sabe del tema. Aceite de garnacha. Aceite de garnacha. No les cambien el aceite, nada más te lo cobran y punto. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, y yo creo que deberían de empezar con el transporte público, ¿no? Pues se va a empezar de alguna manera de forma de pareja. Claro que sí, es con firmeza y sobre todo también porque estamos, te repito, estamos entrando en un nivel de deterioro de nuestra atmósfera que sí puede representar serios riesgos si no tomamos las medidas necesarias en estos momentos. Estamos hablando de no actuar en consecuencia. En los próximos 2 años podremos estar entrando ya en fases de contingencia, de precontingencia y contingencia. Casi como el DF, ¿no? Irónico que en Jalapa, donde que estemos hablando de esos niveles, por ozonos, por partículas milimétricas y todo. Bueno, tenemos un parque vehicular muy grande, muy concentrado en una ciudad. También las condiciones de la misma, en conjunto con toda una práctica y una cultura que no hemos desarrollado. Vamos, estamos hablando de, por ejemplo, compararnos con un distrito federal que lleva más de 25 años con su ProAire. Bueno, Veracruz ya va a tener su ProAire, ya lo estamos desarrollando con la federación. Y eso nos va a llevar a tener que cambiar y pensar de manera distinta. Ya no podemos continuar actuando de la misma manera, que es de forma irresponsable hacia donde nosotros mismos vivimos. Estamos literalmente escupiendo para arriba, estamos tirándonos a los pies. Y eso es completamente inviable. Y el gobernador nos ha dado la instrucción de manera muy fehaciente de tomar las medidas correspondientes. Lo hemos hecho con un sentido de una sólida plataforma técnica científica, porque hemos venido siendo acompañados. Todo este programa está acompañado por el Instituto de Aire Limpio de Washington. Estamos trabajando con la Dirección General de Gestión Integral de Calidad del Aire de la Semarnat. Ellos nos van a entregar nuestro ProAire y estamos desarrollando también todo el acercamiento con las instancias académicas actuales. Por ejemplo, las estaciones de monitoreo, la de Iztaxoquitlán está en la Universidad Veracruzana, la de Minatitlán está en el Tecnológico de Minatitlán, la de Poza Rica la vamos a arrancar en breve con la Universidad Veracruzana en el campus allá de la ciudad. Y Poza Rica, ojo, Poza Rica necesitamos actuar ya en consecuencia porque también podríamos encontrarnos algunas sorpresas ahí en ese sentido de medidas que tengamos que ya tomar entrando fuerte con este esquema de calidad del aire. Entonces, es importante que esta agenda, por supuesto, tenga continuidad, pero que aparte se amplíe, ¿sí? No hay ya espacios en los cuales podamos pensar que la mano del hombre no ha tenido un efecto adverso al grado de poder representar un riesgo a un esquema de salud o a un esquema de nuestro propio entorno. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Muy bien, pues hemos llegado al final de Polaca la Veracruzana. Nos extendimos un poco más allá de la hora porque este es un tema muy amplio, el del medio ambiente, y déjeme decirle que se quedaron muchos temas en el tintero. Yo creo que ya en otra oportunidad volveremos a invitar al secretario del Medio Ambiente, Víctor Alvarado, a quien le agradecemos su presencia. Antes de que el mundo se acabe. Ya el destino nos alcanzó, ¿verdad? Bueno, sí, definitivamente, si a lo que te refieres por destino es a la necesidad de pensar nuestro entorno de una manera integral y sobre todo de una forma contundente y en el día a día, definitivamente es así. Estamos hablando de la necesidad de que como humanos nos reconectemos con nuestro entorno y que aparte también hagamos como consecuencia, la sociedad tiene mucho que aportar aquí. La autoridad puede dar pasos, pero sin la sociedad es imposible llevarlos a cabo. Muy brevemente, un río que no esté contaminado en Veracruz. Claro que sí. ¿Cuál? Tenemos... El río de la Plata. No, miren, es importante identificar que existen inclusive donde nacen los efluentes, donde están precisamente ahí generando.
El descabezadero es uno de ellos. Pero tenemos, por ejemplo, en el Río Blanco. ¿Conocen ustedes dónde nace el Río Blanco? 10 metros adelante. Tenemos unos espacios maravillosos con unos corredores de ahuehuetes ahí padrísimos, pero de verdad bellísimos. Y sí, como tú bien lo mencionas, Manuel. Pero muchos ríos nacen en Oaxaca, en Puebla, ya están contaminados en Veracruz, ¿no? El tema es que conforme entran en contacto con el ser humano, se empieza el deterioro. Pero es importante reconocer que Veracruz tiene capacidad para poder llevar a cabo el saneamiento una vez que se puedan alinear los intereses de los actores a nivel institucional. Estamos, sin entrar en un detalle que no es una agenda que maneje la Secretaría de Medio Ambiente, pero sí tenemos la posibilidad, si todo se puede alinear, para poder llevar a cabo acciones de saneamiento adecuadas. El echar a andar las plantas de tratamiento, que muchas de ellas están de alguna manera con una problemática en su eficiencia, el echar a andar o el construir otras donde sea necesario, pero sobre todo también el cómo involucramos a las autoridades para empezar a pensar un poco más allá acerca de lo que son estas grandes plantas de tratamiento, hacia esquemas también muy bondadosos como puede ser el desarrollo de humedales o biodigestores, que también bajo un esquema de atomización de la atención nos pueda llevar a buenos resultados. El tema la pregunta me lo hicieron hoy en ese sentido también, Pepe. Desafortunadamente no cuento con los datos por no ser una agenda de la Secretaría de Medio Ambiente en el sentido de cuál es el estatus de la calidad del agua de nuestros ríos, pero te puedo decir que lo que se está haciendo en materia de la captación, la conducción y la potabilización de la misma a través de los esquemas que tienen o la infraestructura con que contamos en el Estado, está dando resultados y de alguna manera también se están realizando grandes inversiones. La Comisión Nacional del Agua de hecho, ejecuta cerca del 80% del presupuesto ambiental de nuestro Estado y se desarrolla a través de infraestructura muy necesaria. El llevar a cabo las acciones que lleven a un adecuado saneamiento estoy seguro que será parte de los compromisos que tendremos a los cuales dar continuidad a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el río que no está contaminado? Yo te puedo decir que tanto desde el río Pánuco hasta el río Tonalá he estado visitando yo las cuencas y existen espacios donde la contaminación no es de alguna manera un riesgo para la salud humana. Estamos desarrollando... ¿Puedo tomar agua de ese río y no enfermarme? No, bueno, tendrías que... También, es importante reconocer, a ver, los ríos se contaminan nada más por fuentes antropogénicas, se contaminan también por fuentes naturales. Si tú tomas un agua que viene de una fuente prístina, que puede ser un manantial, que puede brotar ahí el agua y todo, pues entonces puedes encontrar las condiciones adecuadas. Pero siempre hay que tener los cuidados necesarios para que no te vaya a entrar por ahí un bichillo, ¿no? Muy bien. Raimundo Jiménez, ¿alguna última pregunta? Perdón. No, ya hay un tema ahí que se quedó, que a lo mejor más adelante en otra entrevista que nos pudiera conceder, a lo mejor pudiéramos hablar ya más extendido y más a fondo sobre el famoso tema del fracking, ¿no? Con todos los proyectos de la reforma energética que se van a dejar venir acá, pues un estado como Veracruz, que es un estado con mucho potencial para desarrollar proyectos de inversión en la industria energética, ¿no? Claro, y yo con todo gusto estar aquí con ustedes a una invitación futura. Déjenme decirles que la verdad es que me dio mucho gusto recibir su invitación y siempre que lo hagan aquí estaré yo con ustedes. Afortunadamente hay la posibilidad de poder visitarlos de nuevo y encantado de poder estar con ustedes aquí, encantado de estar ahí con el teleauditorio y sobre todo también pues poderles resolver las inquietudes y las dudas. Necesitamos estos espacios y gente tan valiosa como ustedes que nos ayuden también a comunicar lo que se hace en materia ambiental, pues siempre nos viene bien. Muy bien, muchas gracias. Manuel Rosete, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a usted, secretario. Y muchas gracias, Manuel. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó a lo largo de poco más de una hora en esta ocasión aquí en Polaca, la Veracruzana. Agradecemos mucho al secretario del Medio Ambiente, Víctor Alvarado, por habernos acompañado. Buenas noches, que descanse.